Mayday, mayday, going down. Ellos nos observan. Houston, we have a problem. Archivos Enigma, Honduras. Es hora de los archivos Enigma. Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a este podcast enigmático de Archivos Enigma, donde hablamos y discutimos sobre temas importantes, conspiranoicos, enigmáticos y de otras dimensiones. Y en esta temporada de Archivos Enigma, como lo sabrán, estamos hablando del mundo ufológico, de los aliens extraterrestres, grises, esos casos extraños que están muy de moda, por así decirlo, porque el Pentágono, los CIA andan investigando qué son los aliens y todo, pero en la historia hay muchos casos que han aparecido. Y para este episodio especial nos trajimos a nada menos que a Iván Pérez. Para el que no conoce a Iván Pérez, si ustedes han visto que Archivos Enigma tiene esas portadas increíbles, esos dibujos que reflejan bastante todo el contenido que tiene el episodio, bueno, el maestro, el responsable de eso es Iván Pérez, que es seguidor y ahora también está parte del staff de Archivos Enigma, y nos va a estar ayudando a contar esta historia de el enigmático caso de el matrimonio y la abducción de los Hills. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido a Archivos Enigma. Hola, Jan, ¿cómo vas? No, muy bien. Feliz, contento, agradecido por la invitación, la verdad. Qué genial tenerte aquí, porque la primera conversación que tuvimos fue cuando se abrió en Telegram y en redes sociales la parte de colaboración para el podcast, y eso fue este año, y mira, ahora ya estás aquí sí, grabando un episodio de Archivos Enigma. Sí. Empecé aportando ahí las ilustraciones y mira, entonces el camino aquí con el podcast y contigo ha sido genial y nada, vuelvo y te digo, tremendo estar aquí y sobre todo hablando como de este caso como tan raro, tan extraño, como bien veníamos diciendo ahorita, cosas que lo dejan a uno pensando sobre todo. Sí, este caso, el del matrimonio Hill, igual que el de Roswell, de Bob Lazar, entre otros, son como uno de los más icónicos, y más porque ha sido uno de los más documentados, ha salido en los periódicos, y uno sabe cuando se viralizan mucho las cosas, todo el mundo pone sus ojos en qué fue lo que pasó en realidad con este matrimonio de los Hills en los años de 1960. Vamos a iniciar un poco sobre qué fue esta historia, sobre el caso del matrimonio de Betty y Barney Hill, ahí en Estados Unidos. Aquí, Iván, no sé si quieres empezar con qué fue lo que pasó realmente, porque según tengo entendido, Betty y Barney Hill estaban en una época donde no era muy común que una pareja de la raza negra se casara con alguien blanco en Estados Unidos. Claro. Eso pues para la época levantaba mucha controversia, para empezar por ahí. Digamos que por donde empezó la historia o por donde se empieza a reportar es que el matrimonio pues estaba un poco como estresado con todas estas cosas de la controversia, y ellos quisieron como tomarse unas vacaciones. Entonces se fueron en un viaje en su auto, se fueron hasta las cataratas del Niágara. Entonces estuvieron allá, y el 19 de septiembre del 61 ya se devolvían a su casa en New Hampshire. Entonces, pues nada, iban ahí en carretera, iban muy tranquilos, y de pronto a eso de casi aproximadamente la medianoche, casi tocando la madrugada, el tema fue que Betty vio en una montaña al lado
una luz parpadeante muy, 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 muy fuerte. Entonces ella le dijo como a Barney como, oye, mira, lo primero que se le vino a la cabeza a Betty fue que había encontrado, no sé, un nuevo planeta, una estrella. Una estrella que estaba Titilando cayendo. fuerte. Ajá. Sí, eso fue lo primero que ella pensó. El tema fue que Barney apenas volteó a mirar, pues hay que mencionar también que Barney estuvo en la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto pues sabía de temas de aviones y todo este rollo. Apenas vio esto, pues se afanó un poco porque pues él no pensó en una estrella o en un cuerpo celeste, porque además esta luz empezó a mover de un lado para otro y sobre todo empezó pues a perseguirlos. Entonces pues los nervios de él empezaron ahí a aumentar. Sin embargo, pues la curiosidad ganó y ellos pararon ahí en la carretera como para asegurarse de qué era esto. Y esa carretera, solo para los que no saben, era la ruta US3. Esta ruta está localizada en Lancaster, en Hampshire, en New Hampshire. Lo curioso de esto, antes de entrar más a detalle a la historia de qué fue lo que realmente pasó dentro de este caso del matrimonio Hill, es de que en lo personal yo no sabía eso de Barney Hill, que había estado en la Segunda Guerra Mundial, pero esta pareja, cuando iban en esta ruta, y eso lo vamos a estar hablando más adelante, es curioso que no tengan noción de los 53 kilómetros que recorrieron, más o menos ese es como el dato que se tiene. Conduciendo y más en esa ruta del US3. Solo para entrar un poco más a detalle de dónde estaban localizados, Betty, después lo que había dicho Iván de mirar la luz y que se habían detenido, era exactamente en Twin Mountains, en las montañas gemelas en español, ¿verdad? Que estaba cerca, o bueno, se desviaron hacia una parte que se llama Franconia Notch, ahí en Lancaster, Hampshire. Pero ¿qué fue lo que pasó después? Porque esa luz, Iván, cuando Betty van conduciendo y le dice a Barney que se detenga, ¿qué fue lo que pasó después? No, pues fíjate que bueno, se detuvieron el carro, se bajaron un momento. Entonces el reflejo de Betty fue agarrar unos binoculares y pues ponerse a mirar la luz, a ver qué era. Como te digo, pues la luz empezó a acercarse mucho más y más y más. Entonces Barney sí se puso un poco nervioso. Incluso cuentan, hay narraciones que cuentan que él sacó un arma y empezó a dispararle en los nervios. Entonces como que después de esto se subieron al carro, arrancaron. Y ahí empezó lo más extraño. Ahí empezó como lo que ya pasaba aquí. Sí, ellos ya sabían que algo había raro. Fue que el carro empezó a temblar, empezaron a sentir como un zumbido y Barney pues arrancó a toda en el carro, se desvió por la carretera, pero se le atravesaron en la carretera tres personas muy altas, todas vestidas de negro. Cabe recalcar que en esa parte muchas personas, y en la investigación yo pensaba lo mismo, porque cuando se cuenta del caso de Betty and Barney Hill, uno piensan de que ellos iban en carretera en el US, en la carretera, pero ellos mencionan que se habían desviado como a una parte que era parte del bosque y que era muy difícil de accesar por el mismo miedo que habían visto de ese platillo, esa luz que se iba acercando a ellos y se iba haciendo mucho más grande. Es porque los estaba persiguiendo. Ese era el miedo de Barney que los empezó a perseguir. Entonces, pues claro, cuando vieron estas tres siluetas enfrente del carro, pues Barney por reflejo pues se detuvo, se bajaron los dos del carro pues a mirar qué había pasado. Y él de una, como
¿cómo decirlo? De primera vista reconoció al líder. Entonces, de hecho dice que era más alto que los otros dos que estaban a los lados de él. Entonces, él le dijo que se tranquilizara, que ellos solo querían hacer como un estudio. Lo que sí ellos decían era que hablaban en un inglés como... machucado. Sí, como recién aprendido, como con una pronunciación un poco vaga. Entonces, pues aún así, Barney pues estaba un poco nervioso y todo. Y ahí empezó a sentir que ya no tenía control sobre su cuerpo. Lo que cuenta ahí, dime. Sí, ahí es lo que cuenta Betty en Barney Hill en la parte de su hipnosis. Pero eso más adelante lo vamos a estar detallando un poco sobre ese caso. Lo que ellos experimentaron dentro de esa ruta o cuando iban y lo que se acuerdan conscientemente fue hasta el momento en que Betty mira con los binoculares y todo, y de hecho se bajan, y Barney con los binoculares también se baja y mira a 9 personas, de 9 a 11 personas en la nave espacial, que ahí es donde él identifica que está el líder, y más adelante le vamos a decir por qué dijo que era el líder, y se le queda viendo desde la nave espacial con unos ojos, dice él, de que no podía olvidar los ojos, y de que mentalmente dijo de que quédate donde estás y sigue mirando, ¿verdad? Lo curioso Después es que... de eso, ajá. Perdóname, siempre es mentalmente, ¿no? O sea, ellos como que no movían escuchan la las boca palabras. ni nada. Exacto, todo es en la cabeza. Y esa vibración es muy interesante porque en otros casos que ustedes van a ver, siempre se menciona eso de que sienten esa vibración. Lo curioso es cuando ellos entran al carro después de ver que les dicen estas palabras, Barney le grita a Betty de que los van a secuestrar y que salgan corriendo. Entonces se meten al carro, agarran el carro y salen a toda velocidad saliendo de ahí. Y mientras pasa ellos sienten esas vibraciones extrañas en todo su cuerpo, que después dicen ellos que de sentir esas vibraciones vuelven como a tomar, como que estuvieron en un trance y volvieron otra vez a la carretera y que estaban en otro lugar, unos 56 kilómetros más lejos de lo que había pasado. Pero ¿qué fue lo que ellos vieron? Que no recordaban nada de lo que habían visto adentro de esa nave, solo por medio de hipnosis. Dato curioso, Iván, y para la gente que nos está escuchando, es que cuando hay cosas traumáticas, como que el ser humano como que lo suprime, como que lo bloquea o Lo omite. o como que no, ajá, pero yo digo que en este caso, no sé vos, Iván, fue más como intencional, como que le hicieron un borrado de memoria o algo por el estilo. Sí, eso ya en las sesiones de hipnosis, ahí eso se van a dar cuenta también de que era intencional. Intencional, imagínate, quiero borrar la memoria de mi ex o algo por el estilo. A propósito, tengo que llamar a los grises. Pedir una abducción. Una abducción, por favor, un delivery. ¿Se imagina? Sí. Bueno, a saber si Barney quería hacer algo por el estilo, de olvidarse de Betty. No creo. Bueno, sigamos. Bueno, después que pasa eso, recuerden que todo esto pasa a inicios en septiembre del 19 al 20 de 1961. Entonces, para seguir un poco la línea cronológica de lo que pasó después de ese incidente, es de que ellos llegan a su casa, ¿verdad? Y ahí en su casa, Betty empieza a ver que tienen los relojes pausados, que tienen cortes en su ropa, tienen los zapatos también como que hayan pasado en tierra o en medio del bosque. También lo del vestido, muy interesante, que el vestido de Betty, que lo quiso botar y después se arrepintió, tenía como una sustancia... Tenía unas manchas. Unas manchas, una sustancia rosada, algo por el estilo. Incluso el vestido está exhibido. No recuerdo ¿en serio? dónde, pero lo tiene exhibido, sí, en algún museo. No, en este momento no recuerdo puntualmente cuál, pero sí está exhibido por las manchas.
Y de hecho creo que han habido 5 a 7 investigaciones del vestido para saber qué son esas manchas y otro tipo de cosas. Sí. No sé los resultados, pero habría que hacer esa investigación. Fíjate que dentro de este caso mucha gente dice que es falso por muchas cosas de lo que le pasó a Betty. Pero lo curioso y el más interesante, pienso yo, es cuando pasan los días siguientes, que ya es en septiembre 21, cuando Betty llama al Air Force, al Peace Air Force Base, para notificar sobre el avistamiento ovni que había sucedido ese día. Lo curioso de todo esto es que en el septiembre 22 ella se contacta con el Major Paul Henderson, que él menciona en su reporte, no he encontrado el reporte donde dice eso él, pero él dice que confundieron el planeta Júpiter con lo que ellos estaban viendo. Sí, sí, sí. Y lo curioso de eso es que ese reporte dado tiene una sigla de 100-161 y lo sacó el Air Force, la inteligencia de información del Air Force Records, ¿verdad? Pero, ¿por qué fue a parar al proyecto Blue Book? Ok. No sé si sabías esa parte. No. Sí, para los que no saben, el proyecto Blue Book fue un proyecto de investigación ovni, ¿verdad? En ese tiempo. Entonces, ¿por qué el reporte del Major Paul Henderson de los Hills fue a dar al proyecto Blue Book si no tenía nada que ver con ovnis? Sí, algo tendría. Tienen su Algo guardado. tendría, Sí, claro. ¿verdad? Claro. Y era curioso que ellos también incluso se contactaron con la NICAP, que también se encargan de hacer investigación ovni, como para reportes. National Investigation Aerial Phenomenon. Algo así, sí. Sí. Y ahí hablaron con Walter Webb. Y Walter Webb les decía como, pues, que el tema de las pesadillas que empezó a tener Betty después de este suceso, que incluso pues ya ahorita hablamos bien a fondo, este tema de las pesadillas, de lo de las manchas de la ropa, de la inconsistencia en el tiempo y de las lagunas temporales, eran cosas que sí eran muy recurrentes en estos casos. Entonces él lo que le recomendó era de pronto hacer una sesión de hipnosis, exactamente. Y fíjate que por ahí me encontré también, volviendo un poquito, perdóname, a cuando llegaron a la casa, hubo otra cosa que yo no sabía y que cuando lo leí me perturbé un poco, porque Betty, pues cuando se vio el vestido, pues estaba rasgado con las manchas y todo este tema. Barney contó que él llegó con muchas ganas de orinar. Entró al baño. Sí, entró al baño y que tenía hinchado el pene, que la uretra la tenía hinchada, y que le debería orinar como si fuera un tipo de infección. Más adelante les voy a decir qué fue lo que pasó ahí, pero eso me generó mucha curiosidad también. Y pues aparte de que también tenía el tema de la ropa, la laguna mental y todo esto. Tuvo un encuentro sexual ovni. Alienígena. Spoilers, ahí no, mentira. Pero fíjate que sí, o sea, en esa parte cuando empiezan a ver qué fue lo que pasó, ellos dicen que empezaron a conversar, como a querer ordenar cronológicamente qué era lo que había pasado, y siempre como que no recordaban nada después de haber escuchado ese zumbido o esas vibraciones que sentían cuando estaban dentro del carro. Sí. Y que no recuerdan nada de eso. También lo que vos habías mencionado cuando empieza a hablar con Walter N. Webb, que era un astrónomo y miembro del NICAP, que el NICAP era un grupo de ufólogos civiles. Dato interesante es que antes de eso, Betty había sacado unos libros de ovnis de la biblioteca local, y ahí fue donde le escribe a Donald E. Keyhoe,
que era un miembro retirado de la Infantería Marina de los Estados Unidos y también parte del NICAP, esta parte de ufólogos. Y ahí es donde empieza toda esa conversación. Y las 6 horas en el septiembre 26, cuando empiezan a hablar con Walter Webb. Lo curioso es que Walter Webb les dice eso, ¿verdad? De que ustedes ocupan una parte hipnosis, pero Betty, en toda esta historia, Betty es como la más entregada o como, diría como el personaje principal de ese matrimonio. Y ella dice que por favor les haga una hipnosis, pero Webb dijo que no podía hacerlo un amateur, esa parte de entrar a su mente y la hipnosis. Sí, ellos contactaron con Benjamin Simon, que pues él ya era como un ilustrado en el área, por decirlo así. Uh-huh. Dime. Solo para, antes de pasar a esa parte de hipnosis, sí, hay algo interesante que también ustedes deben de saber sobre antes del momento que ellos empiezan a hacer hipnosis, porque eso es mucho más adelante, ya vamos a detallar eso. Es que ya 10 días después de lo que del el contacto, por así decirlo, uh-huh, Betty empieza a tener estos sueños bien extraños. No sé si te acuerdas de eso, Iván, que empieza con estos sueños que decían que eran muy vívidos y que nunca en su vida había vivido o soñado este tipo de cosas. Sí, eran pesadillas muy lúcidas. Entonces, uh-huh, tal vez ella digamos que dio... O sea, apenas le dijeron lo del tema de la hipnosis, yo creo que ella también, pues más allá de la curiosidad, era como por querer que las piezas encajaran. Sí. Porque las pesadillas les mostraban algo, el vestido les mostró otra cosa, lo que le pasó a su esposo también fue otra vaina. Entonces, claro, ella quería como de algún modo reunir las piezas para saber qué había pasado en ese momento. Porque justo en las pesadillas ella veía siluetas de personas muy grandes, veía un consultorio, veía que le metían una aguja por el vientre. Entonces ya este tipo de cosas pues la empezaron como a alarmar un poco más, sabiendo además de que esos sueños empezaron pues después de la experiencia en esa madrugada. Sí, y de hecho, para entrar un poco más a detalle, los seres que miraban no eran gigantes, eran chiquitos. Eran de más o menos de 1,5 metros, más o menos, así que usaban el uniforme. Sí. Porque lo que conocemos de esa historia eran los grises, que supuestamente fueron los grises. Sí. Que fueron los grises que los raptaron a ellos. Pero para que tengan como datos más precisos, en noviembre del 61, ella empieza a escribir los sueños porque Barney no le creía. Barney era como el que decía que todo eso eran puras casacas o puras mentiras de lo que ella decía, que no tenía, era el escéptico del matrimonio. Pero ya en noviembre del 61 ella empieza a escribirlos y dentro de esos sueños aparece eso de que Betty parecía estar luchando con estas personas que se habían puesto delante de su carro y de que estos pequeños seres, 2 pequeños seres, la estaban forzando, la sacaron del auto y la transportaron por medio del bosque hacia la nave, donde Betty menciona de que miró a Barney en un estado como de... no parálisis del sueño, sino es como sonámbulo, ¿verdad? Ella lo decía así como en una especie de trance atrás de ella. Tenían control sobre él. Ajá. Y tenían como un control mental con él. Y de que lo curioso de todo eso es que ella menciona en su sueño de que estos seres estaban uniformados y que ella lo relacionaba mucho con algunos uniformes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, pero que no tenían pelo en sus cabezas, poseían grandes frentes, tenían una piel gris, que brillaba de ella, como un delfín. Ajá.
¿verdad? Sí, ¿verdad? Y también mencionaba algo que te decía que la nariz era como... que no tenían labios, o bueno, que no se movían los labios, Sí. era eso. Todo era mental. Y eso solo lo tuvo como 3 días o a 5 días, estas pesadillas vívidas, vívidas y después como que desaparecían. Sí, eso sí fue muy recurrente. Entonces, claro, ella como por querer unir las piezas, yo creo que dio impulso a que hablaran con la persona que les hiciera hipnosis, que fue Benjamin Simon, quien los reunió a los dos para pues preguntarles qué había pasado. Después les hizo entrevista a cada uno, pues para, digamos que confirmación de Benjamin, pues se dio cuenta que las dos historias eran iguales, eran similares respecto a los hechos. Y de hecho, no sé si te has fichado, y pues para las personas que nos están escuchando, las entrevistas de las hipnosis, lo que ellos cuentan está por ahí en internet, y la verdad es un poco bizarro. Porque... Aquí lo tenemos. No se lo vamos a compartir en este episodio, sino tienen que seguirnos en las redes sociales, ahí en Telegram o en nuestra página web o el newsletter. Lo vamos a estar compartiendo porque sí son muy pesadas esas. Más el de Bernie, creo que es interesante lo que él describe, porque dentro de esas hipnosis son muy similares pero también diferentes de todo lo que había pasado. Sí, porque a ella se la llevaron a un sitio y a él entró, digamos que a un consultorio aparte, por decirlo así. Dice Betty que ella fue la que se quedó con el líder, por decirlo así, el líder de estos extraterrestres que iban en la nave. Y decía que también que el líder les hablaba en inglés, ¿verdad? El líder tenía un buen inglés. Ella mencionaba de que el examinador, como así ella lo menciona, tenía ese inglés machucado, ese como inglés queriendo traducir más o menos raro, de lo que vos habías mencionado al inicio, que no tenían un buen inglés y cómo se querían comunicar. Ya una vez dentro, el ingreso a la supuesta nave, ¿verdad? Hablemos un poco sobre eso, porque creo que aquí es un tema central en esa parte de las hipnosis que tuvieron y de lo que conocemos de este caso. Y es que en los sueños, Betty y Barney y estos pequeños seres, según la hipnosis que tuvieron con Simon, es que caminaban por una rampa hacia una nave en forma de disco. Sí. Y bueno, cuando entran a la nave, una vez dentro, Betty y Barney Hill son separados, pero como que ella dice que no, que quieren estar juntos, pero el líder les dice que iba a ser más tiempo del esperado si estaban juntos, que mejor separados, así era como más rápido, y que lo que querían saber ellos, supuestamente, era qué tan diferentes eran ellos con los tripulantes de la nave. Ok, eso no lo sabía. ¿No sabías esa parte? No, sí sabía pues que ellos lo querían examinar, pues como en general, ¿no? De hecho las abducciones siempre son como por querer estudiar al humano y todo esto, pero pues no tan así, tan exacto de querer saber cuáles eran las diferencias. Eso me pareció como, fíjate, interesante, porque la teoría está de que supuestamente los grises tienen ese convenio con el gobierno de Estados Unidos, que a cambio de tecnología pueden experimentar con nosotros, y de que son malévolos y que ustedes saben, ¿verdad? Que son una raza artificial creada por otra raza y de que son más como recolectores y otra vaina así. Pero este caso de Betty Barney Hill, cuando lo están examinando, especialmente a Betty, porque siento yo que fue como a ella la que tuvo más como información, ¿verdad? Dentro de ese examen que tuvo, lo que me parece curioso es el orden que ella menciona, cómo la examinaron, y es un orden muy como de humano, por así decirlo.
Sí, que muy dice quirúrgico. que como que dice que la sentó en la silla, le enfocó la luz brillante sobre ella, que le corte un pedazo, un mechón del pelo, examina sus ojos, boca, dientes, garganta, manos, guardó pedazos de la uña, le contó los dedos de la mano, la columna, etcétera. Es como un chequeo muy, muy médico, humano, por Sí. así decirlo. Vos no te lo esperarías que de los ovnis hicieran eso, porque es como cuando vas al doctor y vas el examen, es como el mismo procedimiento, ¿verdad? Como, Sí, ok, un chequeo ¿qué es lo que general. tiene? Ujú. Sí, al final sí. Y al final ella menciona que le cortan esa parte, como le cortan un pedazo de piel para guardarlo. Pero creo que lo curioso de todo eso también es que dice ella que esa aguja o esa aguja gigante que menciona, que nunca la había visto en su vida, en los audios ella llora cuando está explicando eso, que se lo metieron en el ombligo. En el vientre, sí. Sí, y que supuestamente el examinador dijo que no le iba a doler y que uquea, pero cuando se lo metieron en el ombligo, dijo que le ardía demasiado y que dolía exagerado. Y el líder le puso la mano en su cabeza quitándole el dolor. Y ella ella les preguntó por qué habían hecho eso. Y los seres extraterrestres, los grises, dijeron que era una prueba de embarazo. ¿Qué onda ahí? O sea, ¿qué es lo que andaban buscando? ¿Por qué lo hicieron ahí? No lo sé. Pero esa parte me pareció muy curiosa porque cuando el ser le pone encima, no sé si tendrán poder o algo por el estilo, pero le calmó el dolor. Algo mental, sí. Pues si tú puedes escuchar la voz en tu cabeza, pues imagínate. Ujú. De ellos describen la sensación que es como cuando tú te tapas los oídos y hablas, como que se escucha una voz aquí detrás de la cabeza. Ellos dicen que la sensación es similar a eso. Entonces, pues yo creería que sí, deben tener un poder sobre la mente o una influencia, deben tener un conocimiento ahí oculto. Como cuando tenés exámenes y tu mamá, o de chiquito a los niños, les soban la cabeza o les hacen masaje y los relajan y les quitan el dolor, algo por el estilo pudo haber pasado. Sí. Pero viene la parte de Betty que dice que después que le hicieron estos exámenes, empieza esa plática, Iván, con el líder, porque el examinador se fue, ya hizo su trabajo, ya devengó. Sí. Ya le pagaron. Pero empieza esa plática, no sé si te recordás cómo fue esa plática y lo interesante de la conversación. Fue una conversación que es un poco existencial incluso. Porque y también ahí está lo que es un poco difuso, porque con el tiempo pues a ellos los entrevistaron mucho en los medios y todo esto, y Betty contaba cada vez una versión diferente de la historia, muchas veces. Pero digamos que lo que sí se mantenía fijo era que después de la prueba, como que ella se sentó ahí enfrente al líder y le decía que pues efectivamente, que porque esas pruebas el líder le decía, bueno, es para simplemente conocerlos, cómo funcionan ustedes. Y lo que pasaba era que Betty volteaba a mirar a una pared del consultorio donde ellos estaban en la nave, y veía como unas estrellas. Las estrellas estaban trazadas por unas líneas. Entonces ella como que le dio curiosidad, le dijo como, ¿qué es eso? Ella después de un momento como que sintió que la experiencia no estaba siendo tan, ¿cómo decirlo?, tan traumante, sino que empezó a sentirlo como una revelación, por decirlo así. Entonces cuando ella vio el mapa, ella le preguntó al líder como que, pues, ¿qué es eso? Entonces el líder le decía, eso simplemente son nuestros caminos de comercio, ¿sí? Como, por decirlo así, rutas de comercio más bien. Entonces, pues claro, ella quedó así como muy volada.
Incluso hay dibujos que ella hizo, que ella trazó, calcó de lo que vio en su memoria, porque durante las secciones de hipnosis se hizo una técnica, en este momento no recuerdo el nombre, pero que ella mientras estaba como en el trance. En el trance, exactamente, ella deja su mano al trazo libre y va dibujando lo que va viendo digamos, mentalmente. Entonces ahí trazó el dibujo, incluso ustedes lo pueden buscar por internet y ahí están los dibujos. Entonces él como que ella le preguntó que dónde era eso, que dónde eran esas estrellas. Entonces el líder le decía, ¿usted sabe dónde vive? Entonces le decía, no, en el planeta Tierra. Le dijo, no, pero ¿usted sabe dónde está ubicado? Dijo, no. Entonces él dice que el líder le dijo como, pues, ¿para qué le voy a decir qué es eso si usted ni sabe qué espacio ocupa en el universo? Entonces como que ahí quedó pues Betty, pues decimos acá en Colombia, tomó sopa y seco. Claro, pues quedó callada después de eso. Lo curioso de ese dibujo, eso vamos a compartir, es que la forma en que él lo dibujó tiene, todos sabemos, y más adelante se descubre que es el Zeta Reticuli, que de ahí viene, pero en el dibujo mencionan que las líneas más gruesas son donde tenemos comercio, ¿verdad? Después las otras líneas son los lugares donde visitamos y las otras son como los lugares que casi no vamos, por así decirlo. Entonces, haciendo conexión a un episodio anterior cuando hablábamos con Sixto Paz y de otras razas extraterrestres, Sixto mencionaba algo muy interesante y era de que habían como rutas comerciales, o sea, en el universo. Esas carreteras espaciales, por así decirlo, de las diferentes razas para hacer comercio, tecnología, etcétera, etcétera. Fuerte. Y vos haces esa conexión con lo que dice Betty, que tuvo una conversación con los Zeta Reticuli o los gris. Y te pones a pensar mucho con lo que también mencionan los otros ufólogos, que hay bastantes razas que nos visitan. Y que tienen su misión, ¿verdad? Pero que hay una carretera espacial es como muy creíble en lo personal, y de por qué nos están visitando o algo por el estilo. Después de eso, y se los dejo ahí de tarea, que sigan investigando esas las carreteras espaciales, pero después de eso, antes que se hiciera popular todo este caso, es que tienen como esta visita, como en febrero de 1962, tienen la visita del capitán Ben Sweat del Air Force, porque está como muy interesado en esa parte del missing time o el tiempo perdido que tuvieron ellos en este caso. Ya para noviembre 23 del 62, en el 63, en 1963, en marzo, ellos ya se empiezan como a abrir más y a contar más su historia hacia el público. Y ahí es donde empiezan a contárselo al grupo de su iglesia, como a decir qué fue lo que había pasado y todo esto. Okay. Y haciendo conexión de cómo apareció Simon y todo esto, fue después de haber hablado con Webb y todo el mundo estaba como muy atento, muy como les interesaba mucho esa parte del tiempo perdido, que eso es ya de la parte de la hipnosis y todo esto. También hay una cuestión, ya para entrar un poco a la parte de la hipnosis y también lo que se dice de la hipnosis. No sé si has escuchado como la gente siempre están las personas que creen y las que no creen. Sí, de hecho hay una película muy buena que habla al respecto, ya una recomendación que se llama Regresión, que es con Emma Watson, y fue un caso de la vida real.
digamos que es un método confiable y a la vez no, porque a la vez sí puede mostrar recuerdos o puede estar mostrándote simplemente sueños combinados con recuerdos, con traumas, con miedos. Entonces siento que es un proceso un poco relativo personalmente. Pero es que no sé, uno escucha los audios de las regresiones que le hicieron a esta pareja y no sé, hay algo especial ahí. hay algo raro ahí. Algo había pasado. Sí, de hecho, ay, perdóname, los audios me recuerdan un poco, no sé si te fijaste esta peli de Encuentros Cercanos no, mentiras, es que es con Mila Jovovich, que grabaron la película y en conjunto van mostrando videos reales de un caso de abducción y de hipnosis. Me recordó un poco eso porque los audios son muy fuertes. E incluso el de, como decías tú, el de Barney. El de Barney es mucho más fuerte porque él fue el que más sufrió. Sí, eso, no sé, a veces es como bien traumático todo eso. Sí, y por darte un ejemplo, y es el tema, haciendo un paréntesis con el tema de la hipnosis. Mucha gente dice que tiene miedo a hacer hipnosis porque si haces mal la hipnosis quedas como guindado, quedas loquito, ¿verdad? Porque, te quedas allá. Ajá, quedas volado, por así decirlo. Sí. Pero ese tema de la hipnosis, por eso es que le habían recomendado de que se lo hicieran con un experto, y fue por eso que el Dr. Stephens, quien atendía a Barney, que era su psiquiatra, que le preguntara, fue el Capitán Seb que le dijo a Betty que le dijera a Barney que le hiciera hipnosis y que empezaran con eso. Y fue ahí donde entra Benjamin Simon a empezar a hacer todo esto sobre el tema de la hipnosis. Lo curioso es esto de la hipnosis con el Dr. Simon, cuando los empieza a hipnotizar el 4 de enero de 1964 y termina el 6 de junio de 1964, que son los audios que les vamos a compartir, es que dentro de las sesiones de Barney y las sesiones de Betty, hay un fragmento, hay una parte donde son muy similares y hay otra parte que son muy diferentes. Entonces mucha gente dice que los dibujos que nosotros vemos de los Hill, que es el de los ovni, o el que Barney Hill por medio de hipnosis había hecho como el dibujo de un alien, había sido inspirado por una película, por un show de televisión que hace 12 días antes del caso de los Hills había aparecido, y era el Grey, era un alien que había sido interpretado por John Hoyt, que se llamaba Outer Limits, The Belleter Shield. Era ¿cómo se dice? Una serie de televisión de ficción que hablaban de aliens y todo eso, y que dicen que por eso había escrito o dibujado como ese sketch que se mira en internet del ovni. Había quedado por ahí en un recuerdo. Exacto. Lo curioso de esto es que la sesión de Barney, él empieza a decir lo mismo que dijo Betty en sus sueños, que después de haber tirado binoculares, y se fue a su automóvil, y cuando se fueron a esa calle se bajaron estos hombres, les ordenaron que se detuviesen y después lo sacaron, que eran los grises, que él estaba ansioso, y dijo de que en medio de la hipnosis se dice que Barney tenía tanto miedo, ¿verdad? Que lo habían transeado, por así decirlo, lo habían metido en un trance, pero era como que si tuviesen los ojos propios cerrados completamente, o él lo menciona y lo dice textualmente como sentía como que si los ojos hubiesen empujado hacia mis propios ojos, o sea, como que le hubiesen
no sé cómo sería eso, como que les habían metido unos ojos en sus ojos y que lo estaban empujando, algo por el estilo. Ush. Está Sí, muy heavy. volado. Muy volado. Sí. Después, bajo la hipnosis, Barney dijo de que solo los ojos me están hablando. Todo lo que veo son esos ojos. O sea, tenía miedo de los ojos. Y yo recuerdo bien que él mencionaba en ese audio, era que solo miraba los ojos del líder. Sí. Que era esos ojos negros. No sé, de seguro tuvo un trauma de ver esos ojos. Pero que solo le hablaba. Después que lo separan, ya escuchamos la parte de Betty que lo examinan y todo. Pero la parte de Barney, cuando lo empiezan a investigar, él menciona que a diferencia de Betty, a él lo examinaron diferente. Dice que él mantuvo todos sus ojos cerrados durante la mayor cantidad de tiempo, pero lo que se acuerda es que le pusieron un dispositivo en sus genitales. Por ahí puede ser lo que vos decías al inicio, que le tenía inflamado el glande o la uretra, ¿verdad? A saber qué examen raro le habían hecho ahí. Dice que no experimentó un orgasmo, pero que sintió que le habían extraído una muestra de esperma. Por ahí puede ser esa conexión. Sí, ¿no? porque de hecho él en una entrevista también había dicho que le habían introducido un tubo por el Sí, glande. y también por el ano, un cilindro. Entonces, Pobrecito esa era Barney. Entonces esa era la razón por la que cuando Lo llegó a la desvirgaron. casa, por eso fue que cuando llegó a la casa fue que se encontró con esa sorpresa ahí en su compañero. Sí, pero en esa parte es una de las diferentes, y él también mencionaba de que como que le estaban contando la columna vertebral, ¿verdad? Sí. Como que la estaban contando. Y que le extrajeron incluso líquido, él contó. Incluso creo que a Berry también cree que le extrajeron líquido de la médula espinal también. Sí, y después de haber hecho como todo ese examen o todo ese muestras que estaban, después de haber hecho todo ese examen, todas esas muestras con los Hills, empieza como cuando los van a dejar, como muchas gracias, ya los examinamos y los van a dejar al carro. Ellos mencionan, Betty menciona de que le dijo al líder que quería un libro y que dijo que sí se lo podía llevar, y que al final cuando ya se iban y ya los iban a dejar al carro, les quitaron ese libro que tenía como símbolos extraños, y el líder le mencionó de que su compañero le había dicho de que habían decidido de que olvidaran todo lo que había pasado aquí. Y Betty dijo que aunque me quitasen la memoria, siempre voy a recordar lo que había pasado aquí y todo, ¿verdad? O de alguna forma voy a averiguar cómo hacerlo. Sí. Y fue ahí donde los fueron a dejar al carro, y la orden fue de que hasta que la nave partiera ellos podían volver a conducir y a ir normalmente, y que después iban a retomar la conciencia. Ese es el tiempo perdido que se recupera por medio de la hipnosis del Dr. Simon. 2 horas. Ajá. Que estuvieron como esos 6 días. La parte aquí, antes de seguir, es que mucha gente dice que la hipnosis o todo lo que sabemos de ese tiempo perdido son falsas, o lo que ellos dijeron son falsas. ¿Y por qué? Porque muchos dicen de que cuando uno hace hipnosis puede manipular pensamientos y recuerdos y un montón de cosas, ¿verdad? Y se cree que por medio de esa hipnosis los Hills tuvieron como un mix de recuerdos de cosas pasadas, y por eso empezaron a tener como este relato, y de que Bernie Hill empezó a tener esa memoria porque Betty le había mencionado sobre los sueños, y que era como una influencia que tenía, y que por eso esa hipnosis no era tan creíble. Sí. De hecho, en nuestra página de Archivos Enigma habíamos puesto un post que el psiquiatra de Harvard, John Mack, había dado una conclusión, y que en su parte él decía
que le ha dado incluso más veracidad a la historia haciendo una investigación y que mencionando que él consideraba de lo que muchas personas mencionan acerca del estado mental es totalmente erróneo. Él defiende a los Hills y que dice que estas personas están mentalmente sanas, que también, bueno, mentalmente sanas, y después en el 69, como 9 años después, Barney muere de hemorragia cerebral. Extraño. Ok. Ajá. Fuerte. Pues te pones a pensar ahí como nos echamos a Barney y nos quedamos con Betty, pero esa parte de la hipnosis, eso es lo que discute la gente, como si en verdad lo que ellos dijeron fue real o fue un mix de recuerdos del subconsciente, de la historia y de lo que conocemos. Hay muchas como mix, porque así como te había mencionado, uno de los dibujos de Barney lo relacionan mucho con esta serie de televisión ficticia. Sí, sí, eso muchas veces pasa, porque es que lo que te digo en la hipnosis mucha gente dice que son simplemente recuerdos, memorias o imágenes que están detrás, porque digamos que sí, yo puedo decir que hice ayer, pero exactamente no te voy a decir en qué minuto y en qué segundo. Entonces hay imágenes aleatorias en el cerebro que se pueden manifestar en X o Y momento. Entonces por eso es que también mucha gente no confía mucho en el proceso. Uh-huh. Y también mencionaban que el caso de los Hill, que era una alucinación colectiva causada por el estrés de ser una pareja interracial. Sí, en la década de los 60. Ajá. Sí, porque había mucha presión en ese entonces Sí. con ese tema. Pero yo pienso que es muy extraño. Hay muchas cosas muy extrañas. Tal vez pudo haber sido de que ciertas cosas cambiaran, como la historia de Betty, que cambiaba un poco su historia, no como la de Bob Lazar, que nunca cambió su historia durante todos esos años cuando trabajó en Área 51. Si no han escuchado ese episodio, regresen a escuchar ese episodio. Pero el tema está, ¿por qué conocemos el caso de Betty en Barney Hill? ¿Cómo se hizo tan famoso? Porque el caso de Bob Lazar y Roswell fue algo mediático, se fueron a los medios, ¿verdad? Sí. Pero Betty en Barney Hill no quisieron esto. Sí, eso fue más que todo momentáneamente. Ese tema de las entrevistas y todo eso fue ya un paso a paso. Pero es que las entrevistas ahí, la gente no sabía que estaban haciendo entrevistas. O sea, ellos no sabían, el mundo ni Estados Unidos sabía de esas hipnosis y nada. Eso era como un día normal que uno iba al doctor, ¿verdad? Sí. Lo que pasó fue, y por qué conocemos el caso de Betty en Barney Hill, es de que en octubre de 1965, en octubre 25, pasó que el Boston Trader, un periódico, saca un titular como pareja abducida o UFO Shielder, algo por el estilo, ¿verdad? Sí. En su portada, ¿verdad? Entonces ellos quedaron como, ¿qué rayos? ¿Cómo esto? ¿Cómo pasó esto, verdad? Sí, además que ellos fueron uno de los primeros, si no estoy mal, ¿cierto? Creo que fue el primer caso. El primer caso, sí. Promocionado, publicitado, por así decirlo, de todo esto de abducciones, sí. Ajá. De hecho, el artículo de la portada Boston Traveler se llamaba, decía UFO Chiller, Did They See Couple? ¿Verdad? Algo así como espeluzno ovni, secuestros, ¿cómo sería? OVNIs espeluznantes. ¿Será que ellos raptaron a una pareja, verdad? Entonces ellos los ovnis, ¿verdad? Sí. Pero el tema aquí puntual fue que el reportero John H. Luttrell del Traveler había recibido cintas de audio, lo que escuchamos, ¿verdad? De las grabaciones de conferencia de los Hill cuando habían estado en el Quincy Center en los comienzos del 63, y también las cintas y las sesiones con el Dr. Simon de la hipnosis.
y esas entrevistas con algunos ufólogos y también notas de sus sesiones, que después, en el 26 de octubre, o sea, al día siguiente, Luttrell toma la historia y que Luttrell se la pasa al United Press International, y ahí es donde explota todo. Y ahí empieza todo el mundo a saber qué fue esa abducción, y empiezan a dar comentarios, y empiezan a saber sobre ese mapa interestelar que si no me recuerdo bien lo pasaron tiempo después, ¿verdad, Iván? Algo por el estilo. Sí, esto te iba a decir, tuvo que haber sido muy comercial el tema, la noticia, porque el mapa terminó en manos de una profesora de primaria, una maestra llamada Marjorie Fist. Entonces lo que pasó fue que ella como que le quedó sonando mucho la idea del dibujo de las estrellas y estas rutas comerciales que era lo que el líder le había dicho. A ver, y entonces empezó como a buscar y se terminó dando cuenta de que, como tú decías, era el sistema estelar binario ZZ Reticuli. Entonces pues ella salió con esa afirmación, y momentos después una revista llamada Astronomy dijo que este sistema ZZ Reticuli había sido, digamos que, formado 1000 o 3000 años antes que el mismo sistema solar. Entonces, pues, digamos que eso, pues, para asimilar eso es es muy difícil para el consciente, ¿no? Pero entonces eso da la posibilidad de creer de que, claro, o sea, 1000 y 3000 años entre 1000 y 3000 años de edad de este sistema, pues obviamente puede abarcar algo de vida. Entonces no puede ser como tan descabellado todo. No se puede echar como tan al no creer, pues porque hay cosas que nos dejan pensando el caso dos veces. ¿Y vos crees que este caso fue real o tiene sus cosas como que uno diría, no creo en eso? Y pues es que es muy fuerte, porque es que lo que te digo, hay cosas que sí lo dejan a uno como pensando, y hay otras que no. Para empezar, el tema del vestido, el vestido que llevaba Beri esa noche, sí tiene firmas de radioactividad. Entonces, si tiene firmas radioactivas, entonces como que eso por un lado lo deja a uno, decimos aquí, lo deja a uno un poco cabezón, como pensativo en el tema. Segundo, lo de esta coincidencia del dibujo, ¿no? Del dibujo de las estrellas. Uh-huh. Eso es, digamos que las dos cosas que a mí más me dejan pensando respecto a que si es real o no. O sea, me dejan en el medio. De hecho, digamos que personalmente soy alguien que me gusta empaparme de estas historias, no porque crea que son verídicas o no, sino que como que el tema del desarrollo de la historia como tal, ¿no? Y el creer y no creer, el ver las dos facetas siempre me ha llamado mucho la atención también. Entonces, lo que te decía ahorita, el tema de la hipnosis y el tema de la regresión es algo confiable, pero a la vez no, porque la mente nos puede jugar una mala pasada. Sí, empiezan a hacer esa combinación de recuerdos y poder sacar algo que nunca existió. La mente es muy poderosa. Sí. Pero en lo personal también estoy de acuerdo con vos con esas dos cosas, como el mapa y también la parte detallada o la forma detallada que tiene esos sueños, los dibujos, que Barney Hill también haya tenido esta experiencia y también haya tenido esa experiencia como individual. Sí. Eso te hace pensar también, porque concuerda con lo que dicen, que tuvieron cosas separadas, experiencias separadas en una misma situación. Otra cosa que también me llama la atención es que dicen que tienen un uniforme como de los militares, ¿verdad? Sí. De la Fuerza Aérea, que todos estaban uniformados,
que había uno que se lo identificaban rápidamente como el líder. Como el líder. Sí, sí, sí. Entonces es muy militar eso, por así decirlo. Es como, no sé, tendrán su uniforme. Usualmente los grises son bien maquiavélicos cuando hacen abducciones y te examinan y todo eso, supuestamente, ¿no? Pero estos eran como muy amigables, por así Sí, decirlo. otra cosa que pues me pone a pensar era que no sé la verdad en ese tiempo cómo era la influencia de las teorías conspirativas, como para que ellos dijeran que pues el uniforme tendría relación con los del ejército, pues porque es bien sabido que ahorita hay muchas teorías que dicen que el gobierno y los extraterrestres trabajan en conjunto. Pero pues en ese entonces como que no había un tipo de relación, entonces eso también me deja ahí como un poquito como quien dice la cosquilla. Pero como te cuento también por el otro lado me hacen dudar, estuve escuchando también que Betty en las últimas entrevistas que daba cuando contaba el relato, como te contaba, habían veces que habían ciertas diferencias y en las últimas veces ella incluso contó que es que le daba un puño al líder. Entonces hay cosas ahí que lo dejan a uno. Personalmente yo estoy como en el medio, pero hay muchas cosas que me sorprenden y sí me dejan ahí como pensando. Sí, porque ya empiezas a cambiar un poco la historia, y Sí. le vas agregando, quitando. Entonces vos decís, no sé, será de que quiere algo por el estilo, no sé, ¿verdad? Pero ese ha sido el caso de Betty and Barney Hill. Dato curioso es de que hay alguien que se llama Kathleen Marden, no sé si es prima o familiar de los Hill, pero ella dice de que... es la nieta, perdón, es la nieta que tiene 56 años, o 50 o ya 60, no sé, ¿verdad? Pero en YouTube hay una entrevista en This Morning, en el canal de Estados Unidos, y ella empieza a decir o a mencionar todo lo que le hemos explicado de cómo fue la abducción y la hipnosis y todo eso, y ella dice de que ella puede probar, ¿verdad? Ella puede probar de que sus, ¿qué se decía? Nietas, que sus abuelos fueron abducidos. Lo curioso es que ella menciona en ese video es de que supuestamente que en los radares, como que hicieron una investigación y que en los radares, especialmente en el lugar donde estaban ellos, encontraron como una anomalía como que andaba como objeto volador no identificado en esa zona. Ok. ¿Verdad? Como que unos militares habían conversado y que habían encontrado como una anomalía o algo por el estilo, ella mencionaba, y que eso también en la misma hora, al mismo tiempo que ella estaba. También mencionan de que lo que vieron Betty and Barney Hill, ¿verdad? Porque están en los dos lados de la cara, son las que sí pudo ser un ovni, pero otros dicen que pudo ser un avión beacon, le dicen, como un avión no sé, de prueba o ¿Un militar? ajá, como una prueba militar, algo por el estilo, y que hacían los mismos movimientos que ellos vieron Betty and Barney Hill. Entonces yo al escuchar esto, y no sé si estás de acuerdo conmigo, Iván, ¿Tú crees? o fueron los ovnis, o fueron los grises, o fue un experimento militar con naves extraterrestres, porque recordemos que en el 47 pasó lo de Roswell. Sí. Con la ingeniería inversa ya pasó mucho tiempo. Habían pasado 20 años aproximadamente. Ajá, exacto, 20 años y hasta ese boom de los ovnis y aquel montón de cosas. Entonces, ahí donde yo me pregunto, o pudo ser los grises o pudo ser el gobierno haciendo algún experimento todo raro, porque podría ser, ¿verdad? Con los grises. Y que les hicieron ahí un borrado de memoria y que eso pasó. Fuerte. Pero entonces, digamos que basándonos en la teoría de los extraterrestres, ¿tú qué crees?
Yo creo que... ¿Pero qué creo en qué? ¿Crees que sí sí. fue, sí, con todo el relato ya, ya habiendo hecho un repaso, lo ves verídico o ves que, no sé, algo te hace dudar? Me hace dudar que cambie la historia o viva agregando, pero siento que sí fue una experiencia real. Sí, Porque uno pensaría, no, es que Betty and Barney Hill se lo inventaron. Pero cuando vos entrevistas o escuchas historias de personas que fueron abducidas por alienígenas, sus historias se son relacionan. muy similares. Y siempre Sí. te mencionan al hombrecito gris, chiquito de 3 metros, ojos negros, cabezón, que tienen los brazos largos. Y muchas veces esas personas son de pueblo que jamás en su vida han visto televisión o algo por Sí. decirlo radio. Y dicen, no, yo miré un ser así chiquito. Y después, ese es un gris. Y ellos Ujú. jamás en su vida habían visto referencias. Exacto, sí, Te- ahí también tienes mucha razón. Eso sí es Entonces yo verdad. digo que serán reales o no serán reales. Yo en lo personal, yo sí creo que hay seres en el espacio exterior. Ujú. Que hay bastantes razas, no podemos ser los únicos y que estamos siendo visitados y que posiblemente hay una guerra interestelar o algo por el estilo, tipo como Sixto Paz dijo, Mm. y de que la Tierra está involucrada. Y nosotros a veces solo miramos a la Tierra y no afuera, No ¿verdad? afuera, sí. Es que es, es volado, es volado pensar en siquiera que solo conocemos el sistema solar y que allá afuera el universo se está expandiendo, no sé en cada momento, pero sí es infinito. Imagínate todos esos universos, constelaciones, es muy difícil para el consciente como asimilar todo eso. Entonces, sí, yo Ujú. también creo que no vamos a estar solos como humanidad acá. Ya en el 2030 de seguro, ya para ir cerrando este gran episodio, el gran reset o el reseteo mundial. Teoría ahí de conspiración dicen de que nos van a resetear a todos, nos van a enseñar a los aliens, pero que antes nos van a bombardear de películas y cosas que ya vienen y cuando nos los muestren va a pasar algo y nos van a desviar la atención y Sí, eso nos dicen la verdad. eso del cine sí lo había escuchado, que sí es como algo secreto en Hollywood, que quieren como que cuando llegue ese momento sea menos traumante y más, que lo asimilemos con más facilidad en ese Sí. momento, por decirlo así. Sí, eso sí, sí lo he escuchado. Y si te fijas, como que, pues, no sé, no sería tan descabellado a la final, porque es que las cosas que vemos en películas y la cultura pop que hay ahorita, todo, muchas cosas están relacionadas sea con mundos paralelos, sea con extraterrestres, sea con... Es como que nos están preparando Sí, para sí. la verdad absoluta, algo por el estilo. Sí, el subconsciente ya está recibiendo todas esas Programado. imágenes. Ajá, exacto. Muy Nos van a fuerte. programar para que no sé. Asimilar todo eso sea más breve. Sí, porque de hecho eso lo hablamos en otros episodios, pero ahí lo pueden escuchar. Es que la NASA, el Pentágono está tan metido en la investigación de ovnis y parece que la gente no le toma importancia. Ujú. No dice, sí, el Pentágono dijo que no sabe qué rayos son esas naves. Sí. Te están diciendo de que tienen más de 400 encuentros que no saben qué rayos es. Ah. Sí, O sea, que no es de este planeta, que se mueven, la física no es de este planeta y un montón de cosas. Y vos si haces la investigación, antes no decían eso. Sí, claro. No sabemos nada, eso es mentira. Sí, cuando pase nos va a pasar como el meme de Thanos y nos dijeron locos. Algo por el estilo. Bueno, amigos, eso ha sido el caso de Betty and Barney Hill. Recuerden que tenemos un post en nuestra página web sobre Betty and Barney Hill, pero vamos a hacer otro post con la información que hemos ido recopilando de este caso.
También recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales como Archivos Enigma, en TikTok, en Instagram, Facebook, en Discord, también en Twitter, YouTube. En todos lados ustedes busquen Archivos Enigma para que puedan buscar información enigmática de estos temas ufológicos que son muy muy interesantes. Y para ir cerrando, muchas gracias, Iván, por la labor también de investigar y ayudarnos a crear esta super portada que van a estar viendo de este episodio. Y también por ser parte de Archivos Enigma. No, Jan, a ti, muchísimas gracias por invitarme, por quitarme el sueño, la verdad. le como mucho a las abducciones. Me traumé con un capítulo de los Archivos X mal, entonces ese tema sí le tengo mucho respeto. Entonces muchísimas gracias. No, gracias Iván. Si nos compartes tus redes sociales para que las personas puedan ver tu trabajo, también si quieren hacer algún arte que te puedan contactar. Sí. Coméntales. Pues por el momento solo manejo Instagram, que ahí es donde publico todo mi trabajo. Me pueden encontrar como @ivanp.art, como ivanp.art, por decirlo así. Y ahí ya pueden ver pues más o menos mi trabajo y si quieren contactarme pues ahí estoy pendiente. Bueno, ahí lo tienen, amigos. Iván Pérez, de la otra dimensión enigmática. Desde el pasado. Desde el pasado, el futuro, compartiendo la información. Y bueno, eso ha sido todo por este tiempo, esta dimensión, sobre el caso famoso del matrimonio Hill, de Betty y Barney Hill. Nos chequeamos en la próxima y recuerden de que esa temporada es puro ovni, puro extraterrestre. Entonces, ya saben, siempre miren hacia el cielo porque posiblemente alguien los esté mirando. Cambio y fuera. Diseño de portada por Iván Pérez. Editado por Gerson García. Narración y producción por Jean-Pierre Cruz.